Bienvenidos nuevamente a Intereconomics, aquí en la 1230 AM de Colmundo, Bucaramanga. Soy Cristian Chinchilla y el tema que vamos a tratar hoy es demografía, tasa de natalidad, qué está pasando en el mundo. Hay una alerta en el mundo porque no nacen niños hace muchos años y hay países como Colombia que han descendido sus tasas de natalidad en un gran porcentaje. ¿Qué significa eso? ¿Debe preocuparnos? ¿No debe preocuparnos? ¿Cómo se comportan otros países en el mundo? ¿Tiene alguna consecuencia que no estén naciendo niños? Todo eso lo vamos a analizar el día de hoy. Tengan en cuenta que cualquier país, para que tenga un recambio poblacional, es decir, para que al menos mantenga la misma población, cada mujer de ese país debería tener 2.1 niños. Ahora ustedes dirán, si tienen 2 niños y entonces pues se duplica la población, no necesariamente, hay gente que muere, bueno, hay muchos otros factores, pero la tasa de recambio se calcula estadísticamente que cada mujer debería tener 2.1 niños para poder tener esa tasa de recambio. Ahora, hay que mirar cómo están, cuántos niños tiene una población, cuántos adultos jóvenes, cuántos que son más o menos entre los 20 años, cuántos adultos maduros, 30, 40 años, y cuántos jubilados o gente que está a punto de jubilarse. ¿Cómo se comporta una estructura poblacional? Tiene 3 estructuras básicas. Pues una forma de pirámide en donde la base siempre son los niños que están naciendo y en la parte de arriba, ¿sí?, hay muy poca gente que se está jubilando o retirando o gente que está llegando a una tercera edad, ¿sí? Entonces esa es la estructura poblacional normal. Muchos niños abajo, pocos retirándose arriba. Tienen muchas personas que tienen edad menor a los 40 años. Eso también significa que si hay personas menores a 40 años están consumiendo y comprando cosas, por lo tanto estimulan la economía, ¿sí? Porque la gente necesita carros, necesita casas, necesita ropa, ¿sí? Esa gente tiene hijos, entonces necesitan estudio, entonces eso estimula la economía. Luego hay otra etapa que es a medida que los países progresan económicamente y la tecnología o las tecnologías avanzan para facilitar la vida de las personas, y se vuelve un país que está saliendo de la pobreza, deja de ser una estructura piramidal la población y empieza a volverse más algo así, algo recto. Pero sería lo que llaman algunos expertos como una chimenea, donde básicamente el número de niños que están haciendo se empieza a igualar o se iguala a las personas que tienen 40 años o más. Entonces se ve como una línea recta entre nacimientos y personas ya en edades avanzadas. Vuelvo y digo, esto se da en países en los que viene mejorando la calidad de vida. Siempre los países ricos tienen menos hijos que los países pobres. Eso ténganlo claro, es un fenómeno que está a nivel mundial. Y ahora que analicemos cómo está la situación en el mundo, entenderán de qué les hablo. Ahora, volviendo al tema, ese modelo que llamaremos como chimenea, es un momento mágico y de inflexión para las poblaciones y para los países en general, inclusive para razas y comunidades enteras. ¿Por qué? Porque tienen todavía mucha gente entre 20 y 40 años que generan consumo, que generan movimiento en la economía, que están trabajando, y tienen gente que ya está llegando entre los 40 y 65 años que están invirtiendo porque están pensando en retirarse o están retirados y quieren tener mayores retornos de lo que ya ahorraron durante el fruto de trabajo de toda su vida. Recuerden que los ciclos de trabajo, a medida que yo soy más joven, yo puedo invertir más energía y más tiempo, y a medida que yo soy mayor, tengo que encontrar ingresos diferentes porque a lo mejor ya no tengo la salud para trabajar todos los días, o hay diferentes factores, y si necesito un ingreso y no puedo trabajar, pues debo tener modelos de inversión o de empresa que me permitan tener un ingreso acorde a la calidad de vida que quiero. Entonces, en el modelo de chimenea, aún hay gente entre 20 y 40 años consumiendo y hay gente que está entre 40 y 65 años retirándose e invirtiendo. Pero es un punto de inflexión en el que deben tomarse medidas para que vuelvan a nacer más niños nuevamente. Porque si no se hace eso, lo que viene es que queda una pirámide invertida, que es el siguiente modelo poblacional. Es decir, algo así, en donde la base
de la pirámide son los niños, o sea, ya no están naciendo niños y la población adulta es cada vez mayor y mayor y mayor y mayor. Es decir, la población está envejeciendo. Esta pirámide invertida es un modelo, o cuando un país llega ahí, no hay vuelta atrás. No se puede regresar. Y prácticamente en un par de décadas esa población, si lo miramos por el lado étnico, si lo miramos por el lado de una nacionalidad específica, podría desaparecer. Así de grave es la situación. Entonces, aquí ya estás en muchos problemas en un modelo de pirámide invertida. ¿Por qué? Porque tu tasa de natalidad en el país ha estado baja por 50 años. Ya lleva mucho tiempo ese fenómeno. El otro factor es que, es decir, no es que te estés quedando sin niños, eso ya te empezó a pasar hace 30 años. Por eso llegó a ese momento de una pirámide invertida. Ahora te estás quedando también sin adultos productivos, es decir, se reduce considerablemente la población que está entre los 20 y los 40 años, que es la gente que está trabajando y que está produciendo. Entonces, estamos entrando en este momento en el mundo. Desde el 2015 estamos viendo un fenómeno en donde básicamente hay labor shortage, que básicamente significa que hay poca mano de obra disponible para muchos trabajos en el mundo. Y si a eso le sumamos que muchos estados promueven subsidios, pues la gente ya ni siquiera quiere ir a buscar trabajo porque están recibiendo plata sin hacer nada. Y ahí lo grave del asunto. Pero también, ¿qué pasa? No solo nos estamos quedando sin gente para trabajar, porque entre los 20 y los 40 ya hay cada vez menos personas, sino que los que se están retirando, que son lo que llamamos baby boomers, que los baby boomers son la generación que empezó a nacer después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que se llaman baby boomers, o le dicen boomers, ¿sí? Se traduciría como algo así como bebés bomba, porque fue un fenómeno después de que se logró la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Las familias empezaron a tener muchos hijos, y esos hijos que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial son la generación que son de pronto nuestros padres, que ya se están retirando o que están retirados. Son una población que tiene bastante riqueza y que hacen muchas inversiones, ¿sí? Pero en ese momento, en una pirámide invertida, ya se están retirando. Entonces, hay escasez de capital. Ellos ya están retirados, tienen su tranquilidad financiera, dejan de invertir, dejan de crear empresa. Entonces, hay un problema económico que se viene debido a eso. Y con este efecto poblacional, es muy difícil mantener las condiciones de la economía mundial. Es decir, con el decrecimiento de las tasas de natalidad en el mundo, es muy difícil que mantengamos la economía como la conocemos, el comercio internacional como lo conocemos, inclusive el comercio local como lo conocemos. Eso es un fenómeno que afecta. Ahora, más adelante tocaremos en otro programa el tema de pensiones, porque esto está directamente relacionado con el problema de las pensiones. Que hay muchos que dicen, y me atrevo a aseverar que tienen razón, son una estafa piramidal. Pero bueno, vamos a mirar otro par de aspectos. Como les decía, podemos dividirlos en niños, adultos jóvenes, adultos maduros y jubilados, ¿sí? Como les decía, cuando alguien llega a los 18 años, pues empieza a trabajar, trata de empezar a producir, a generar un poco de economía. Eso ayuda a todo el país, ¿sí? Porque empiezan a estudiar, consumen muchas cosas. La población menor de niños, adolescentes son usualmente beneficiarios de los mayores que están trabajando. Es decir, los niños son mantenidos por sus padres que están trabajando, que son dinámicos, que son jóvenes. La actividad económica casi siempre viene de la gente de 45 años hacia abajo hasta los 20, es decir, la gente que más trabaja, no necesariamente los que más ganan, pero los que más trabajan siempre tienen ese rango de edad, 20 y 45 años. Ahora, cuando usted ya tiene entre 45 y 60, los hijos están ya en edad de mudarse de la casa, de irse a otro país, de buscar sus propias vidas. Ya de pronto su casa está paga, ya usted la pagó hace 20, le lleva 20 años pagándola, estoy preparándome para retirarme, ¿sí? Y gasta menos, pero ahorro más, ¿sí? Ahora, usted es muy productivo en la edad madura de los 45 hacia los 65 porque tiene mayor capital y mayor experiencia. Entonces, por eso les decía que no necesariamente los que más trabajan son los que más trabajan son los de 20 a 45, pero no necesariamente son los que más ganan. Los que más ganan tienden a ser esa población entre 45 y 60. Esa madurez laboral, esas caídas y eso de caerse, levantarse, quebrarse, fallar muchas veces y volver a seguir intentando, eso hace a la gente que sea más productiva. Gracias a la industrialización, que eso pasó después de la Segunda Guerra Mundial, la mortalidad infantil disminuyó casi a cero. Es decir, en épocas pre-Segunda Guerra Mundial morían mucho más niños que hoy en día, ¿sí? Entonces, hubo épocas en que la mitad de los niños menores de 5 años morían, en épocas pre o antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hoy en día tenemos mejor salud, entonces hay un mayor número de gente con
más expectativa de vida, es decir, que puede vivir muchos más años. Y esto ha sido un modelo por casi 70 años, es decir, eso empezó a cambiar, duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos el 2015, donde ya todas las tasas de natalidad han caído drásticamente. Ahora, en un modelo así, hay casi un igual número de niños que adultos, y adultos jóvenes y adultos maduros. Ahora, si las tasas de natalidad bajan, que es lo que viene sucediendo por varios años en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica y en Colombia también, tenemos ahora lo que les decía, esa pirámide invertida, y Europa ya está así, algunos sitios de Asia está así, y se volvió un patrón. Hay más gente de 60, 50, 40 y 30 años que adolescentes y niños. Eso es muy, muy, muy grave. Como les decía, si usted tiene muy poca gente poblacionalmente, menor a 40 años, el consumo desaparece. No hay quien compre las cosas que las empresas producen. Ese es un dato muy importante a tener en cuenta. Ahora, si está en una pirámide y tiene un sistema inflacionario y tiene que importar muchos productos, pues no puede producir. Ya su población básicamente no puede producir lo que el país necesita de consumo, sea de bienes, de servicios, de comida, diferentes cosas. Ahora, ¿qué países o qué zonas del mundo están en la pirámide normal, que es donde nacen más niños y hay muy pocos adultos retirándose? Es decir, países creciendo, países que se están industrializando y hay muchos niños. El mundo árabe está teniendo muchos hijos, ¿sí? Los musulmanes, que no es lo mismo que ser árabes, ¿sí? Los de la religión musulmana tienen muchos hijos. La África subsahariana, o sea, debajo del desierto del Sahara, también está teniendo muchos niños, es decir, tiene un modelo de pirámide tradicional. Latinoamérica, algunos países aún lo tienen, pero ya veremos más adelante el caso de Colombia, estamos llegando a un nivel de modelo chimenea. Y algunas partes del sureste asiático también tienen todavía un modelo poblacional correcto de países que se están desarrollando. ¿Qué países tienen un modelo como tipo chimenea donde ya más o menos los niños que nacen están igual poblacionalmente a los adultos de 60, 65 años? Son países que ya están industrializados, como India, como Brasil, como México, como Turquía, y también el mundo desarrollado que ha mantenido una baja tasa de natalidad como Estados Unidos y algunos países de África. Ahora, ¿qué países y zonas del mundo tienen un problema poblacional que ya no se puede corregir? Que es la pirámide invertida, donde ya prácticamente no nacen niños y la población está envejeciendo rápidamente. Como les decía al principio, cuando se llega a esto, ya no se puede revertir. Este problema tenía que haberse corregido hace 50 o 30 años como mínimo. Alemania, Italia, Corea, Japón, Tailandia, por mencionarle solamente algunos. El problema son que tienen estos países que le acabo de nombrar y los otros que tengan modelos de pirámide invertida, es que ya no pueden incrementar sus nacimientos. O sea, así quisieran corregirlo, ya no pueden, porque ya no hay gente para tener hijos. La mayoría de la población ya está por los 50 años y en esa edad ya no les interesa tener hijos o ya no tienen con quién tenerlos. Y esa edad obviamente va a seguir aumentando. La gente se está retirando, ya no quiere trabajar más. Tener un hijo significa otro compromiso adicional, entonces ya no quieren hacerlo. Y la verdad es que no existen aparentemente modelos económicos que predigan cómo va a funcionar este fenómeno en estos países. Económicamente hablando, ¿qué va a pasar? Si ya no hay niños, si ya no hay gente que trabaje, si solo hay gente que se está retirando, ¿qué va a pasar con la cadena de consumo? Si no tengo el agricultor que vaya y cultive, no sé, papa o cualquier tipo de cosas, o si ya no tengo quien trabaje en la ganadería, ya no tengo que trabajar en un almacén, pues hombre, ¿qué pasa con la cadena y con la economía de ese país? No hay modelos económicos que puedan predecir eso y es un tema bien, bien, bien alarmante. Ahora, esto solo se puede evitar si y solo si se aumenta la tasa de nacimientos de nuevo. Y si usted está en un modelo que es como chimenea, que es el que es como una línea recta, ¿sí? Aún puede hacer algo. Y ese es el modelo al que Colombia está llegando en este momento. Ahora, pero, si ya está en pirámide invertida, ya no hay vuelta atrás. Prácticamente su población va a desaparecer en un par de décadas. Así de grave es la situación. ¿Por qué? Repito, no hay suficiente gente que tenga más o menos la edad de 40 años y tendrían que convencer a los que tienen 50 años para que tengan hijos como cuando tenían 20 años. Eso no va a pasar, ya no hay la misma energía, se tiene una edad diferente, se quieren cosas diferentes. Eso no va a suceder. Lo otro que se puede hacer es prestar niños, entre comillas, prestar niños, entre comillas. ¿Por qué? Porque prestar niños es como traer gente de otras poblaciones, de otros países, que es lo que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Muchos países desarrollados que saben que tienen este problema poblacional. Estados Unidos es un caso aparte, ya les voy a explicar por qué no está tan grave.
Pero en Europa ustedes ven una masiva promoción de inmigración que empezó Alemania más o menos en el 2014, que cuando se le empezó a salir de las manos empezó a tratar de que la Unión Europea recibiera inmigrantes africanos, y está viendo no solo porque necesitan gente que trabaje, pero las poblaciones locales no quieren trabajar más o no tienen edad de tener más hijos tampoco, y tienen que tener una fuerza laboral, pero eso produce varios fenómenos que hay que analizar poco a poco. Entonces, convencer a la gente de 50 años que tenga hijos, hombre, eso no es tan fácil, eso es un problema. Algunos países lo han manejado bien, ¿no? Pero hay un caso particular, son casos particulares y tienen cosas. Vamos a hablar puntualmente de algunos casos y al final vamos a referir a Colombia con unos datos bien interesantes. Canadá. En Canadá la gente migra mucho. Entonces, y lo hace usualmente cuando tienen 30 o 40 años. Pero el problema que eso genera económicamente es que están a 20 años de un retiro, de una pensión o de retirarse de trabajar, entonces no alcanzan a trabajar. Si ustedes tienen en cuenta que si yo empiezo mi vida laboral a los 20 años y me retiro a los 60, pues son 40 años que yo trabajé y que puse dinero en el sistema de pensiones, en la economía del país. Entonces, Canadá recibe mucha migración, pero son gente, como les digo, que llegan 30 y 40 años de edad, entonces se van a retirar a los 60, ponen 20 años de trabajo en ese sistema, en ese país, que a la larga no es suficiente para cubrir costos y temas pensionales más adelante. Entonces, financiera y económicamente los pone en una posición difícil, porque al menos que dejen entrar muchísima más gente y gente más joven, es un sistema socialista que simplemente colapsa. Estados Unidos y Nueva Zelanda son casos muy particulares. Están en un modelo de chimenea, es decir, nacen más o menos los mismos niños que la gente que tiene ya edad de retiro, ¿sí? Hay una transición en sus perfiles que los ponen en una categoría diferente. La mayoría de países desarrollados han estado envejeciendo tanto que ya no tienen la posibilidad de recuperar su población. Alemania es un ejemplo claro de eso, al que nos vamos a referir más adelante. Pero estos dos países no pasa, y hay muchísimos millennials. ¿Por qué? Primero, tienen bastante tierra de producción agrícola, con población que entra en una producción e introducción, y muchas ciudades pequeñas e intermedias, las tasas de natalidad siguen siendo altas. No en las grandes ciudades como Nueva York, como Los Ángeles en Estados Unidos, pero sí en muchas ciudades mucho más pequeñas, lo que llamaríamos en Colombia pueblos, las tasas de natalidad siguen al ritmo que debería ser, que recordemos son más o menos 2.1 hijos por cada mujer en esos sitios. Ese es un fenómeno. Ahora, y obviamente estos que nacen en estos centros no tan poblados luego se mudan a ciudades grandes y entonces contribuyen a que esas poblaciones más o menos se mantengan. Lo segundo, son sociedades dominantes, es decir, la mayoría de la gente es local, sigue siendo lo que llamaremos gringo americano, ¿sí? Pero son mucho más abiertos a la inmigración. En Estados Unidos eso no pasa en Alemania, por eso Alemania está en una situación bien preocupante, tampoco pasa en Japón, ni en China, ni en Francia. Ahora, en donde esos países tienen una particularidad, pueden permitir inmigración, pero la población local dominante ve al migrante como un ciudadano de segunda clase, casi que no lo dejan integrarse con ellos, y ese fenómeno genera otro tipo de problemas. Y el tercer punto en países como Estados Unidos y Nueva Zelanda es que son sociedades abiertas políticamente y tienen mucha movilidad interior. Estados Unidos tiene 50 estados que cada uno tiene normas tributarias legales diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí no me gusta, como pasó mucho después de pandemia, California, porque los impuestos son muy altos, porque encerraron y le quitaron las libertades a todas las personas. Entonces yo me mudo a uno como la Florida, que tenía más libertad, o como Arizona, o como Texas, en donde casi que no hubo encierros como los que vivieron los demás. Entonces hay una movilidad interior que permite que si la gente siente que puede tener libertad de trabajar, libertad de producir y de trabajar, pues puede seguir teniendo hijos. Entonces esa movilidad interior, ayuda mucho a que este fenómeno en esos países no esté así. Lo otro es que, como les decía, si algo va mal en este estado, pues me voy a este otro sin irme de Estados Unidos. Y si económicamente estás mejor, como les decía, pues tiene sentido tener más hijos. Si estás haciendo dinero, pues no tendrías miedo de tener más hijos. Ahora, hay muchos boomers, que son los que se retiraron, la gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial, y no tantos millennials, y esto más o menos se mantendría bien poblacionalmente, pero no tanto financieramente. Ahora, recuerden que los boomers son ricos y tienen mucho capital, pero son la gente que se está retirando o ya está retirada, pero tienen habilidad y experiencia. Y los de la generación X, que son los de más o menos, si no me equivoco, 1979, la generación X no hay suficientes de esos, no son tan ricos y no pueden pagar capital, no tienen tanto acceso a capital. Pero bueno, esos fenómenos en Europa. ¿Cómo está poblacionalmente Europa? Allá hay muchos fenómenos diferentes y los países se comportan de manera diferente según sus zonas en el continente. Cada país tiene su historia y cada país es muy diferente al otro, tanto en historia y en cultura. Entonces vamos a analizar primero. Europa se podría dividir más o menos en 4 piezas. La primera sería Francia y los países escandinavos, es decir, Francia y Suecia, Finlandia, ¿sí? Estos países escandinavos.
Son países que entraron un poco más tarde a la industrialización y se adaptan mejor. Les ayuda que tienen buenas extensiones de tierra, algunos tienen altos impuestos hasta el 60%, pero también tienen programas de apoyo juvenil y programas sociales extensos. Entonces la gente en los 20 o cuando tienen 20 años sigue teniendo niños. Ahora, contratan menos gente joven, pero mantienen una tasa de natalidad estable, lo que significa que tienen la base para cubrir y cobrar impuestos para mantener a todos los demás en el país. Aún en el peor escenario, en estos países que son Francia o la zona 1 de Europa, que vamos a definir así, Francia y los países escandinavos, aún en su peor escenario, porque también están envejeciendo, tendrían poblaciones finales al final de este siglo. Caso número 2, Alemania, o zona número 2, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria e Italia. Tienen menos tierra, son países más pequeños y no hay espacio para expandirse. Ya son países industrializados. Son economías ya industrializadas desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, son muy urbanizados, tienen muchas ciudades, hay muchas casas, mucha vivienda, pero no hay espacio para que nazcan nuevos niños desde hace muchas décadas. Ya la población está, es decir, no soportaban desde hace muchos años mayores nacimientos. Ahora, están esos países, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria e Italia, están en ese modelo de pirámide invertida que les explicaba, no hay vuelta atrás, es decir, de ahí no se puede regresar. Entonces, quiere decir que en los próximos 10 años entrarían en un colapso poblacional. Por eso se sabe que la economía de Alemania va a colapsar antes del fin de esta década del 2020. Y estas poblaciones y países pueden desaparecer del mundo para siempre para el año 2050. Imagínense. O sea, los alemanes, los belgas, los de Países Bajos, los austríacos y los italianos podrían desaparecer literalmente como raza para el 2050. Ahora, zona 3 de Europa, los países ibéricos, España, Portugal y algunos de Europa Central. Esos países llegaron más tarde a la industrialización. Es decir, a diferencia de Alemania, Bélgica, Austria o Italia, empezaron a industrializarse un poco más adelante en el tiempo. ¿Sí? Y eran semi-industrializados hasta los años 80. Sus poblaciones son similares a las de Alemania en tamaño, es decir, en total poblacional, y Bélgica, pero por empezar más tarde, esas poblaciones tienen una mayoría de gente entre los 40 años y no en los 60 años como le está pasando a los que nombramos anteriormente. Ahora, tienen otros 20 años por delante, pero al mismo tiempo sus tasas de nacimiento están cayendo más rápido de lo que cayeron las tasas de los países anteriormente mencionados, como Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria e Italia. Entonces, es decir, las tasas de nacimiento cayeron más rápido que los de estos países que acabamos de nombrar, lo cual los pone en una situación delicada. Y significa que para el año 2060 están condenados a desaparecer también, al igual que el grupo 2, que era el que mencionamos anteriormente. Ahora, el cuarto grupo... no, mentiras. El cuarto grupo son países como Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa. Debido a la época de la Unión Soviética, estos países comenzaron a desarrollarse después de los 90, cuando termina la Unión Soviética, se acaba el muro de Berlín y todos estos países se separan de lo que hoy en día es Rusia. Empezaron en los 90. Entonces, el problema es que llegaron muy tarde, sus tasas de nacimiento, su natalidad han caído mucho y en teoría tiene una población que está o que tiene 20 o 30 años hacia adelante. Sin embargo, tienen movimiento libre de gente. Entonces, mucha gente que está en sus 30, en sus 20, prefiere irse a otros países de la Unión Europea donde tienen mejores salarios y no tienen niños. Entonces, se han reproducido, pero incluso si regresan a su país a los 40 o los 50 años, ya no van a tener niños. Tienen un crecimiento bueno y estable económicamente, pero vuelvo y digo, la gente se va y no va a regresar. Y así regresarán, no van a tener hijos cuando regresen. Y el último caso de Europa es lo que llamaríamos lo que es el mundo ortodoxo cristiano, en donde podemos incluir a Rusia, a Bielorrusia, a Ucrania, a Moldovia, a Bulgaria, a Rumania y a Serbia. Tienen 3 características en común estos países. Tienen una economía descolocada, no les fue ni bien ni mal en la época del comunismo, especialmente después de la Guerra Fría, no tienen mucho para aportar a la economía. Ahora, solamente tienen materiales básicos como granos, energía, algunos minerales, y se puede progresar así en teoría en un país, pero debe ser muy bien manejado y son países que llevan en crisis por guerras y crisis financieras por más de 30 años, entonces no es tan fácil. Ahora, Rumania y Bulgaria entraron a la Unión Europea, pero fueron los últimos, y Serbia tomó un doble golpe porque además de las guerras nunca progresó. Ahora, Rusia
su generación está por debajo de 20 años y es la más baja de la historia. Miremos el caso de China. Siempre hemos escuchado, ya para cerrar el caso de China, que es el país más poblado del mundo y están en lo cierto. Pero resulta que para mantener un país, como les decía, para mantener su población, cada mujer necesita 2.1 niños, o que nazcan 2.1 niños por cada una. Y China está en este momento en 1.1 niños por mujer. Es el segundo más bajo de la historia del mundo. Y en las ciudades principales está por debajo de 0,7 niños por mujer. Y en el campo ya no hay suficiente población para atraer a las ciudades. China es la sociedad que más rápido está envejeciendo en la historia de la humanidad. Ojo con eso. Ahora, el año pasado, o sea, en 2024, la población de China decreció en 800,000 personas en un año. Ahora, ambas cifras, vuelvo y digo, con China hay que tomar las cifras con mucho cuidado porque el gobierno tiende a ocultar la verdadera información. Entonces, si bien se accede a fuentes, no se puede decir al 100% que la información es correcta porque viene del gobierno y el gobierno tiene ciertas prácticas de ocultar cierto tipo de informaciones, ¿sí? Ahora, si el gobierno el gobierno chino hizo un censo en el 2020 que admitió que cometió errores de cálculo y contaron de más o sobrecontaron su población de más de 100 millones de personas. Es decir, en 2020 el gobierno chino hizo un censo y después que terminaron el censo admitieron que habían cometido unos errores estadísticos y técnicos en donde contaron 100 millones de personas más que no existen, no existen. Fue un error de ese censo. Imagínense lo grave de eso. Ahora, hace muchos años tiene una política de un niño por familia y el que incumplía eso, literal iba a la cárcel o lo mataban. Entonces, eso hace que esta población esté también próxima a colapsar y por eso está envejeciendo tanto. Ahora, además la economía china depende mucho de la globalización, importan el 70% de su petróleo y muchas cosas dependen de importar materiales básicos. Ha sido el país que más se urbanizó en la historia de la humanidad. Eso es otro dato muy, muy interesante sobre China. Y la natalidad cayó en China un 60% en los últimos 5 o 6 años. Eso es brutal y es muy grave para el país. Ahora, como les decía, para este tipo de casos ni siquiera hay teoría económica para lo que se viene. En 2030 puede que ya se acabe, o sea, puede que China ya tenga una crisis económica de la que no se pueda recuperar. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Colombia se nos queda para el siguiente programa, donde vamos a analizar qué es lo que pasa en Latinoamérica y Colombia, pero hasta aquí el tema de hoy. Recuerde que eso tiene muchas implicaciones económicas, les explicamos muy bien y con las imágenes de apoyo que están viendo o que vieron durante esta emisión de programa, entenderán a lo que nos referimos y qué es lo que sucede en el mundo. Es grave, hay que corregirlo y hay que tomar medidas al respecto. Y un último comentario. ¿Por qué también han caído las tasas de natalidad en el mundo? Llevamos muchos años en que se le mete a la gente el miedo de que el mundo se va a acabar, que el calentamiento global nos va a matar a todos, las guerras, la inflación, donde es más difícil hoy ganarse la vida. En la Segunda Guerra Mundial un hombre trabajaba y podía comprarse una casa en 3 años y mantener a su mujer. Hoy en día ambos trabajando no logran eso. Es decir, hay muchos factores que afectan y que tienen que ver y están relacionados con este tema. En Colombia lo vamos a enlazar cuando veamos Colombia, el caso poblacional. Varias cosas que están sucediendo. Primero, cierres de colegios. Hay menos niños, pues no hay niños que estudian, hay muchos colegios cerrando. Y segundo, ¿qué afectaciones tienes para la economía nacional y el tema de pensiones? Pero hasta aquí vamos el día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Se despide de ustedes Cristian Chinchilla aquí en la 12:30 AM de Colmundo Bucaramanga. Un abrazo.